Hola, buenas tardes. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre las energías biológicas en exploración. Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en materia de biocombustibles. Los integrantes del equipo es Yurelia Vilene Sánchez Aparicio y su servidora Adayan Berenice Lucero Villavicencio. Empezaremos hablando sobre el micodiesel. Explicaré acerca de qué es el micodiesel y también cómo se obtiene. Bueno, en sí el micodiesel es un combustible similar al diésel que producen algunos hongos. Este hongo produce el micodiesel a partir de celulosa, utilizando átomos de hidrógeno y carbono para crear las mismas moléculas en las que se encuentra el diésel. ¿Cómo se obtiene? El hongo productor de este nuevo combustible llamado micodiesel se le ha denominado con el nombre científico Glycladium roseum y vive dentro de unos árboles denominados ulmo. Este combustible alternativo se obtiene de los gases emitidos por los hongos a través de la fermentación de la celulosa de los árboles en el que viven. Se obtiene en condiciones de laboratorio. El hongo produce compuestos que forman el diésel como hidrocarburos volátiles cuando se encuentra en bajos niveles de oxígeno. El descubrimiento del hongo Glycladium roseum es prometedor para la producción de combustibles ecológicos, ya que se obtiene a partir de fuentes de energías no fósiles. El hongo puede producir estos compuestos de diésel a partir de celulosa, lo que le convertiría en una mejor fuente de biocombustible en cualquier otra cosa que usemos en estos momentos. En sí, esta información está asegurada por Gary Strobel. Bueno, les hablaré sobre las ventajas que tiene el micodiesel. Una de ellas es que es mucho más limpio. Según los estudios que han hecho de este nuevo combustible alternativo, el micodiesel es mucho más limpio debido a la combinación de alcoholes y esteres. Otra ventaja es que el combustible alternativo es mucho más eficaz, junto a una gran composición de hidrocarburos que dan como resultado un etanol y por tanto un biocombustible más eficiente, ya que el producto por la caña de azúcar lo convertiría al micodiesel en un combustible alternativo más eficaz frente a los biocombustibles que están en uso ahora mismo. Como tercer ventaja tenemos que el carburante es más económico y ecológico. Se le añade a otras ventajas y es que en su producción se pueden eliminar varios procesos químicos y la presentación de los materiales orgánicos a procesar, con la cual también serían un carburante mucho más económico y mucho más limpio. Bueno, ahora yo hablaré sobre el hidrógeno. Pues como sabemos, el hidrógeno es un elemento químico con el símbolo H y el número atómico 1. Como podemos ver en esta imagen, solamente gira un átomo sobre su núcleo. Es el elemento más ligero y más abundante del universo. El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro y altamente inflamable. Ahora hablaré un poco sobre las propiedades físico-químicas. En su estado, pues, como mencioné, este es un gas incoloro, inodoro, insípido, no tóxico y pues es transparente. En su estructura, pues su átomo está formado por un protón y un electrón. La conductividad térmica dice que es el gas con mayor conductividad térmica, ya que sus moléculas se mueven más rápido que la de otros gases. Molécula se encuentra en forma de molécula diatómica y su inflamabilidad es un gas muy inflamable, arde en concentraciones muy bajas de aire. Y en cuestión de reacciones, pues reacciona directamente con otros elementos oxidantes como el dicloro o el difluor. Hablaré un poco sobre la generación de hidrogenasa. La generación de vías hidrogenasa es un procedimiento que utiliza enzimas hidrogenasas para producir hidrógeno a partir de agua o para obtener energía eléctrica del hidrógeno. Pues el proceso de generación de hidrógeno vía hidrogenasa implica las siguientes etapas. Una de ellas es la fermentación, donde los microorganismos como bacterias o arcas fermentan los compuestos orgánicos como la glucosa o el estiércol. Para producir ácidos orgánicos y otros compuestos.
La siguiente es la activación de la hidrogenasa. La hidrogenasa es una enzima que se activa en presencia de un donador de electrones como el NADH o el FADH2. Como siguiente es la producción del protón. La hidrogenasa reduce los protones a hidrógeno molecular utilizando la energía química almacenada en los compuestos orgánicos. Y finalmente, pues la producción del hidrógeno. El hidrógeno molecular se produce como subproducto de la reducción del protón. Y pues, ¿cómo se realiza la generación de bihidrogenasa? La generación de bihidrogenasa se realiza mediante la modificación de electrodos biológicos con enzimas bihidrogenasas. Los electrodos modificados con hidrogenasa pueden utilizarse con ánodos para obtener energía eléctrica del hidrógeno, como cátodos para producir hidrógeno a partir del agua. Esto tiene una relación con la fotosíntesis, y pues ¿cuál es? La fotosíntesis es el proceso biológico fundamental que permite a las plantas convertir la luz solar en energía química, siendo crucial para la generación del hidrógeno a través de la hidrogenasa. Pues aquí tenemos una imagen que explica un poquito sobre cómo funciona la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis pues ocurre en dos etapas. Una de ellas es la fase oscura y la fase luminosa, como podemos ver y observar aquí en la imagen. La fase luminosa es donde se captura la luz solar y se producen ATP y los NADPH. Y la fase oscura pues utiliza estos compuestos para fijar el carbono y producir glucosa. Este proceso es esencial para la producción de energía en los organismos fotosintéticos. Sabiendo lo anterior, ahora hablaremos del rol del fotosistema. Los fotosistemas compuestos de pigmentos y proteínas son esenciales en la captación de luz. El fotosistema 2 inicia la cadena de transporte de electrones, lo que lleva a la producción del oxígeno, mientras que el fotosistema 1 contribuye a la generación de NADPH. Ambos son fundamentales en el suministro de energía para la síntesis del hidrógeno. Y aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver cómo funciona el fotosistema 1, cómo pasa a través de la luz, y el fotosistema 2, en donde el aceptor primario aquí recibe clorofila y en el fotosistema 2 es la feofitina. La conexión con la hidrogenasa, pues la hidrogenasa son enzimas que catalizan la producción de hidrógeno a partir de protones y electrones. En el contexto de la fotosíntesis, el hidrógeno producido en la fase luminosa se utiliza para diversos propósitos energéticos, reforzando la importancia del proceso fotónico en el ciclo del hidrógeno. Pues aquí podemos ver cómo es la luz. Pues bien, ahora sabiendo estos puntos relevantes sobre la fotosíntesis y la hidrogenasa, pues hablaremos sobre qué es el fotosistema. Pues es el primer complejo en la secuencia de eventos de la fase luminosa de la fotosíntesis. En este se ubica la membrana dilacoides de los cloroplastos. Da inicio al proceso fotosintético al observar la luz solar y utiliza su energía para extraer electrones del agua, liberar oxígeno como subproducto y generando un gradiente de protones para la síntesis de ATP. Hablaré un poco sobre las limitaciones del fotosistema. El fotosistema enfrenta diversas limitaciones que afectan la eficiencia de la fotosíntesis y por ende la generación de energía a través del hidrógeno. Algunos factores que afectan la eficiencia son sobre todo factores ambientales como la luz, la temperatura y la concentración del CO2. Por ejemplo, niveles bajos de luz para reducir la actividad de la hidrogenasa, afectando así la producción del hidrógeno. Pues sabemos que si no hay la suficiente luz, pues es un poco complicado que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis. La fermentación AB. La fermentación AB, producción biotecnología de acetona, butanol y etanol, fue utilizada por numerosos países hasta los años 50, momento en que los procesos basados en petróleo reemplazaron a aquellos de fermentación por microorganismos. Ese proceso hace uso de la fermentación bacteriana para producir acetona, butanol y etanol a partir de carbohidratos tales como almidón y glucosa.
La microbiología. La microbiología dice que es el proceso de fermentación AB, se encuentra relacionado con los procesos de fermentación llevados a cabo por levaduras en la producción de vinos, cerveza o combustibles. En estos procesos, las levaduras fermentan azúcares para producir etanol. Sin embargo, y a diferencia de lo que se ocurre en las fermentaciones industriales clásicas, los organismos que llevan a cabo la fermentación AB son anaerobios, estrictos anaerobios obligados. Bueno, la fermentación oscura, dice que la fermentación oscura es un proceso biológico que produce hidrógeno a partir de sustratos y microorganismos anaerobios, sin la presencia de luz ni oxígeno. Es una tecnología basada en la recuperación del hidrógeno que se genera durante las primeras etapas de la digestión anaerobia, evitando que sea consumido para las bacterias metanogénicas. Estos son los tipos de fermentación oscura, que es la fermentación láctica, la fermentación alcohólica y la fermentación metanógena. En la fermentación láctica, esta es un tipo de fermentación oscura en la que las bacterias convierten los carbohidratos en ácido láctico. En la fermentación alcohólica, esta es un tipo de fermentación oscura en la que las levaduras convierten los carbohidratos en etanol y dióxido de carbono. Y por último, en la fermentación metanógena, este tipo de fermentación oscura en el que las arqueas convierten los carbohidratos en metanol y dióxido de carbono. Este es el proceso de la digestión anaerobia. El proceso de digestión anaerobia se compone de 4 etapas diferenciadas. La primera etapa, la desintegración e hidrólisis. En la segunda tenemos los acidogénesis. En la tercera tenemos el acetogénesis. Y por último, la metogénesis. Durante las cuales de estas 4 etapas la misma materia orgánica va transformándose en distintos compuestos intermediados hasta convertirse en biológicas, metano y dióxido de carbono. El proceso que posee una microbiología completa en la que intervienen distintas poblaciones microbianas con una relación simbiótica entre ellas. Tenemos una imagen del proceso de hidrólisis y la acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Los beneficios de la fermentación oscura. Tenemos estos beneficios, tenemos 3 que son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, también el incremento de la producción de energía renovable, la obtención de 2 fuentes de energía y obtención de 2 fuentes de energías renovables, biohidrógeno y biogás. Hablar un poco sobre la fotofermentación. Esta pues consiste en la transformación de la materia orgánica en biohidrógeno, empleando luz solar como catalizador del metabolismo. Este es un método intermedio entre la vía fotobiológica y la vía fermentativa. Los microorganismos responsables de la fotofermentación, pues es un proceso principalmente de bacterias púrpuras. Aquí podemos observar unas imágenes. Estos son de los géneros Rhodopseudomonas y Rhodobacter. Las bacterias púrpuras son microorganismos que obtienen energía a través de la fotosíntesis y se caracterizan por su coloración, la cual se debe a la presencia de bacterioclorofila y carotenoides. Y podemos observar aquí pues que son bacterias púrpuras. En la fermentación térmica, dice que la fermentación térmica es un proceso biológico y químico que ocurre en ausencia de oxígeno.
en el que los microorganismos como bacterias y arqueas convierten materia orgánica en productos químicos y energía. La fermentación térmica se produce a temperaturas elevadas, generalmente entre 50 y los 80 grados centígrados. Tenemos las aplicaciones de la fermentación térmica. Dentro de estas aplicaciones están la producción de biogás, que es la fermentación térmica. Se utiliza para producir biogás a partir de residuos orgánicos como el estiércol, residuos alimenticios y biodiesel. La producción de productos químicos, tenemos la fermentación térmica, se utiliza para producir productos químicos como ácidos orgánicos, alcoholes y otros compuestos químicos. En las aplicaciones de la fermentación térmica tenemos que los tratamientos de residuos, también tenemos los tratamientos de residuos. La fermentación térmica se utiliza para tratar residuos orgánicos y reducir su alto volumen y contenido de nutrientes. También la generación de energía se puede utilizar para generar electricidad y calor a partir de residuos orgánicos. Yo hablaré sobre el hidrógeno como portador de energía. Sabemos que el hidrógeno no es un recurso energético, pues no se encuentra aislado en la naturaleza, sino que es preciso producirlo a partir de diferentes energías primarias, ya sea fósil, nuclear o renovables. En este sentido, es un portador de energía, ya sea un vector energético, y este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para lograr los beneficios que promete la economía del hidrógeno. El uso del hidrógeno en combustión directa. Pues el hidrógeno es un combustible limpio y eficiente que puede ser utilizado en combustión directa para generar energía. Algunos usos del hidrógeno en combustión directa son los siguientes. Número 1, tenemos la generación de electricidad, pues este puede ser utilizado en turbinas de gas o en células de combustible para generar electricidad de manera eficiente y limpia. Como número 2, tenemos la propulsión de vehículos, pues puede ser utilizado como combustible para vehículos, automóviles, autobuses y camiones, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Como número 3 tenemos los procesos industriales. Puede ser utilizado como combustible y como reactivo en procesos industriales como la producción de acero, la refinación de petróleo y producción de químicos. Como último punto tenemos la generación de energía en áreas remotas. El hidrógeno puede ser utilizado para generar energía en áreas remotas donde no hay acceso a la red eléctrica, reduciendo la dependencia de los generadores diésel y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues el uso del hidrógeno está muy comprometedor, pues puede ser un buen sustento como combustible renovable. Tenemos las celdas de combustible microbianas. Estos son dispositivos que convierten la energía química almacenada en los compuestos orgánicos en energía química almacenada en los compuestos orgánicos. Esto se utiliza en los microorganismos como los catalizadores. Como siguiente tema hablaré sobre el funcionamiento de las celdas de combustible microbianas. Uno de los puntos importantes es la ingestión de nutrientes. Los microorganismos presentes en la celda de combustible ingieren los compuestos orgánicos como la glucosa o el estiércol y los convierten en energía química. Como siguiente punto, la transferencia de electrones, donde los microorganismos transfieren los electrones producidos durante la metabolización de los compuestos orgánicos a un electrodo llamado ánodo. Y pues aquí podemos ver cómo la transferencia de electrones directa e indirecta y en cómo recibe los electrones. Como últimos puntos tenemos la reacción de oxidación, donde en el ánodo los electrones son transferidos a un agente oxidante como el oxígeno, lo que produce una reacción de oxidación. Y finalmente, pues la generación de corriente eléctrica,
La reacción de oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo, en el otro electrodo, generan una diferencia de potencial que produce una corriente eléctrica. Y pues eso sería todo. Gracias.